La santa palabra de Dios, la semilla incorruptible, y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo, y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Gloria. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Bien, mis amados hermanos, estamos en una serie titulada Pacto de Sangre y hoy entramos a nuestra lección número 9. Como les dije, esta serie tiene muchos capítulos y vamos a estar hablando paso a paso. No quiero correr, no quiero hablar en general, simplemente quiero ir de a paso, construyendo una gran muralla en sus vidas en cuanto a lo que es el pacto. Y hemos venido diciendo que realmente la falta de conocimiento de esta realidad hace de que mucha gente que no conoce la Escritura enseñe cosas raras, y muchos creyentes que no conocen esta verdad practiquen cosas raras en estos tiempos, cuando el pacto que Dios estableció con el hombre a través de Jesucristo nos dice algo completamente diferente. Por eso mucha gente que no tiene esta revelación de lo que es el pacto, entonces enseña cosas por ahí, y hay muchos programas, sea en la televisión, sea en la radio, y que invita al creyente a pactar con Dios. Pero estuvimos nosotros hablando la semana pasada en lo que se refiere a lo que significa el juramento y lo que significa ese juramento, y aquel que hace esto, hace un pacto y no cumple, entonces las consecuencias son muy drásticas. Así que vamos a la palabra de Dios. Quiero llevarles a un pasaje en la cual la palabra de Dios dice, y voy a ir al libro de, déjenme verlo, el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 4, por favor. Quiero adelantarme con este versículo. Me voy a adelantar en ese tema. Estoy agarrando un pasaje del medio de mi tema. Voy a dejar que el Señor me guíe para poder compartir con ustedes. Estamos en nuestra lección número 9 de lo que es esta serie Pacto de Sangre. Dice Oseas capítulo 10, versículo 4. Dice la Escritura: han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Vamos a leerlo nuevamente. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Aquí la Escritura nos habla de las tres palabras que ya hemos estudiado nosotros. Aquí vamos a leerlo nuevamente y vamos a parar en cada una de esas palabras. Recuerden las tres palabras que compartí con ustedes durante, ya van 2 clases: la palabra berit, la palabra karat y la palabra shuat, que estuvimos hablando la semana pasada, que tiene que ver y que significa jurar. Y en este versículo, el versículo 4 de Oseas capítulo 10, vamos a leerlo nuevamente, pero indicando cada una de las palabras. Dice así: han hablado palabras jurando, esta palabra jurando, shuat, en vano al hacer, la palabra hacer, karat, pacto, berit. Por tanto, como han hecho pacto y como han jurado y como no han cumplido, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Y aquí estamos confirmando lo que la semana pasada estuvimos hablando, cuando Josué hizo pacto con los gabonitas
Y ellos dijeron, no podemos tocarlos por causa del pacto. Pero también vimos más adelante cómo el rey Saúl, conociendo el pacto que había sido establecido con los gabaonitas, Saúl mandó a matar a los gabaonitas, y la Biblia dice que hambruna hubo en ese tiempo, y Dios le dijo a David, David, es por causa de lo que Saúl ha hecho al romper el pacto. Ahora, hemos dicho que la persona que rompe el pacto establecido, sobre la persona que rompe el pacto, le vienen cosas muy difíciles y raras y muy complicadas. Pero aquí en este pasaje se nos habla de que el juicio florecerá sobre esa persona. O sea, las cosas malas y negativas vienen sobre la persona que rompe el pacto. Sobre la persona que rompe un pacto y jurando, entonces confirmando aquello que ha prometido y no lo cumple, entonces la Biblia nos narra que el juicio se levanta. Vienen las cosas negativas sobre la vida de la persona. Y quiero decirte algo, no es que Dios te envíe un juicio. No es que Dios te está castigando, porque Dios no lo hace. Voy a pedir que Carlos Yaucán, hermano Carlos, por favor, ¿me podrías traer un mantel? ¿Sí? Un mantel. Un mantel blanco. Gracias. Y voy a hacer un ejemplo visual para que ustedes puedan entender por qué es que llegan las cosas negativas a la vida de una persona. Y voy a usar este tema del pacto porque ese es mi tema principal de esta mañana, en que ustedes puedan entender que las cosas negativas no es que Dios te las envía por romper tú el pacto, no. Hemos dicho desde el inicio de este curso de que cuando Dios creó la tierra, creó al hombre, que hizo el jardín, colocó a Adán en el jardín de Edén, y Dios era el dueño y amo de todo el cielo y la tierra, como lo es hasta el día de hoy, pero dejó encargado la tierra a su administrador llamado Adán. Ahí nomás ponlo por ahí, ahorita lo voy a necesitar, ahí nomás déjalo. No plástico, dame una de tela, por favor. No plástico. ¿De tela no hay? Las de tela que tenemos nosotros, los manteles de tela. Tráeme una de ellas, por favor. Y Adán fue colocado ahí, y todos sabemos a través de lo que hemos enseñado que Adán, al pecar, al traicionar, traspasó su autoridad al diablo, a este ser que obtuvo la autoridad de la tierra, y ahora este sujeto es el amo y dueño de la tierra temporalmente, no dueño por creación, sino dueño por traspaso de posesión, de autoridad de Adán a este individuo. Por lo tanto, Dios tuvo que retirarse de la tierra, porque antes Dios bajaba a la tierra a conversar con Adán, y ahora Dios quedó fuera de la tierra quedó sumida en tinieblas, la tierra quedó ahora donde dice Romanos, y el pecado entró en la tierra y la muerte entró en la tierra, y por causa del pecado todos murieron, por cuanto todos pecaron y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora el hombre estaba sumido en esa condición. Pero también dijimos que Dios en el principio, en Génesis, mostramos a través de Caín y Abel, y aún incluso Adán y Eva cuando pecaron, Dios mató a dos animales para cubrirlos a ellos por su pecado, la muerte del inocente por el culpable. Y ahora esta acción era el único camino para poderse acercar a Dios. Cuando una persona se presentaba con sangre ante Dios, tenía acceso hacia Dios, porque representaba, que la muerte del inocente representaba al culpable, y ahora el culpable podía seguir viviendo porque traspasó su pecado, porque la Biblia dice sin remisión de pecados, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces el hombre, cada vez que se acercaba a Dios o establecía un sacrificio o un derramamiento de sangre, estaba diciéndole a Dios: yo reconozco mi condición y sé que tú me perdonas. Y Dios automáticamente cubría a la persona. Vimos la historia de Abel. Dice que Abel
sacrificó a Dios ofrenda y a Dios le agradó, y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que fue una excelente sacrificio, excelente o superior ofrenda que Dios se le fue dado, hablando de lo que Abel había hecho. Entonces, cuando Dios recibió la ofrenda de Abel y Caín sabemos que lo mató a Abel, entonces Dios vino hacia Caín. ¿Qué hizo con aquel que era su hermano? Porque Dios, cuando una persona le ofrece ofrenda al Señor, Dios toma como su posesión. Lo vimos con la iglesia, cuando la iglesia era perseguida por Pablo o Saulo de Tarso en esa época. Jesús vino, ¿qué tienes contra mí? No dijo, ¿qué tienes contra mi iglesia? Dijo, ¿qué tienes contra mí? Entonces, el pacto, que es un pacto de protección, que estuvimos hablando de las razones por las cuales este es un pacto. Entonces, cuando una persona está en el pacto con Dios, entonces de Dios recibe su protección. Pero cuando una persona se sale del pacto, imagínate, esta es la tierra, ¿ok? Si yo hago pacto con Dios, tengo su protección de Él, porque todo lo bueno de Dios llega a mí. Pero si yo me salgo del pacto, ¿tengo su protección de Dios? Entonces, ¿qué me llega si no tengo la protección de Dios? Ven, Jesús, vente para acá. Tú vas a ser mi ayudante en este momento. Quédate ahí nomás. Cuando una persona, estoy hablando en la época del Antiguo Testamento, en la época de Moisés, de Adán, Eva, después de Adán y Eva, Caín y Abel y sucesivamente, cuando una persona ofrecía sacrificio, lo que venía sobre la vida de esa persona era un manto de protección por causa del pacto. La tierra estaba gobernada por el diablo y todo lo malo llega a las personas que están dentro de la tierra. Pero cuando una persona hacía un sacrificio, era cubierto por Dios. Dios lo declaraba justo y era un pacto, por lo tanto, él era cubierto con la protección de Dios. Lo vivió Abraham, lo vivió Jacob, Isaac, que hicieron pacto o que ofrecieron sacrificio a Dios y Dios los cubrió y los prosperó. Pero cuando una persona rompe un pacto, lo que hace es salirse de la protección. Y cuando una persona se sale de la protección, ¿qué ocurre? Las cosas malas le llegan porque Dios se lo mandó o porque él se salió del pacto. Porque él se salió del pacto. Muy bien. Cuando un hombre se casa con una mujer, entran en pacto, la protección divina llega sobre ellos porque el pacto matrimonial fue establecido por Dios. Hay una confirmación, hay un juramento, hay una ratificación dentro de lo que es el pacto. Pero si uno de ellos lo rompe, se sale. ¿Le llegan cosas malas porque Dios se lo envió o le llegan cosas malas por haberse salido del pacto? Por haberse salido del pacto. ¿Dios se lo envió? No. Entonces, cuando la Biblia dice que el juicio florecerá, no está hablando de que Dios lo está castigando. Lo está diciendo que te has salido de mi pacto. Yo te he cubierto con protección. Yo he hecho un cerco, yo he hecho un vallado alrededor de ti por causa del pacto. Por eso Josué dijo, no lo podemos tocar, no podemos romper el pacto, porque si rompemos el pacto, el juicio llega. Y no porque Dios lo envía, sino por causa del pacto. Entonces, cuando un hombre rompe su pacto, rompe su palabra, entonces no es que Dios lo envíe cosas malas, porque Él no hace eso. Él se queda descubierto de la protección y por ende le llegan cosas malas. ¿Me dejé entender? ¿Amén? Gracias, Jesús. Lleva esto para Carlos. Entonces, cuando la Biblia dice que han hablado palabras jurando, Schwab, en vano al hacer karat, pacto, verit, por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. ¿Y cuántos saben que el ajenjo es amargo? El ajenjo no es dulce, es amargo. Y se levantan las cosas negativas no porque Dios te está castigando, sino porque tú has roto el pacto. Por eso Jesús dijo, no juréis. Ahora, ¿qué dijimos que era el juramento? Era simplemente
una palabra que va unida a la palabra pacto. O sea, cuando Jesús está diciendo no jures, porque jurar era confirmar el pacto. Recuerden que habíamos hecho ratificar, una vez que ha sido ratificado, nadie invalida el pacto. Entonces, cuando Jesús dice no jures, ¿qué es lo que está diciendo? No hagas pacto. Pero ¿qué hablan en la televisión, en la radio? Ven, haga su pacto con el Señor, traiga tanto, traiga su oro, traiga su alhaja, tráigalo, ¿no? Dé la señal de lo que usted quiere recibir. ¿Sabes lo que estás haciendo? Entrando a un pacto según el hombre, pero no con Dios. Uno, se están aprovechando de ti. Y número dos, si has prometido y no lo estás cumpliendo, el juicio florecerá sobre tu vida. Entonces, ¿qué vas a hacer? Otra vez ir para allá. Sí, es que me está viniendo cosas malas. Entonces, venga, haga su pacto. ¿Y qué estás haciendo? Otra vez en la misma historia. Es lo que significa. Por eso Jesús dijo, no juréis ni por esto, ni por esto, ni por esto. En otras palabras, no hagas pacto. Que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Porque el hombre no puede hacer pacto con Dios. Es Dios haciendo pacto con el hombre. Y lo hemos venido enseñando desde el inicio. Nosotros como hombres no podemos hacer pacto con Dios. Porque hacer pacto con Dios implica que tú vas a jurar por alguien mayor. Porque tú tienes que hacer un juramento. Leamos lo que dijo Jesús, por favor, vamos a Mateo. Dice, Mateo capítulo 5, por favor. Mateo 5:33. Nosotros hablamos la semana pasada acerca del carácter del pacto. Que las personas a veces prometen cosas, hablan cosas y luego no las cumplen. Porque no han entendido lo que es el carácter del pacto. Cuando tú prometas algo, dijimos que debes cumplirla. Y si no la puedes cumplir, acércate a la persona y dile, no lo puedo cumplir. Retiro mi palabra. Reconozco que no lo puedo hacer. Y dijimos que mucha gente salió de sus países prometiendo muchas cosas. Luego llegan aquí y les está yendo muy mal porque no están cumpliendo lo que han prometido cumplir. Y han jurado muchos de ellos. Y les está yendo mal. El juicio ha florecido. Pero no porque Dios te esté castigando, sino porque te has salido de la protección. Cuando uno hace un pacto, debe saber de que tiene que cumplirlo. Y dijimos eso la semana pasada. Y miren lo que dice Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por su cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, ¿qué dice? De mal procede. Ahora esa frase, de mal procede, en otras versiones dice, porque del maligno procede. O sea, en otras palabras, cuando tú prometes algo con la intención de no cumplir, porque acá la Biblia dice no perjurarás, porque mucha gente juraba cosas, pero no querían cumplirlas. Pues se llama perjurar. Es jurar, pero no quieres cumplirla. Y así muchos entran al matrimonio. Hacen su pacto, pero no quieren cumplir su pacto. Así mucha gente promete cosas, pero solamente para quedar bien y luego no cumplen su palabra. Es bueno decir sí, sí o no, no. Y si alguna vez hiciste un pacto o prometiste algo y no lo puedes cumplir, la única manera de poder romper aquello es acercándote a la persona y diciéndole, ¿sabes qué? Perdóname, no lo puedo cumplir. Retiro mi palabra.
y rompe tu pacto o tu promesa, la palabra que hayas tú prometido querer cumplir y no la has cumplido. Solo acércate a esa persona y dile: no lo puedo hacer. Reconoce que no lo puedes hacer, entonces serás libre de ella. Entonces la Biblia dice que aquí la gente estaba perjurando, o sea, jurando para no cumplirlo, y dice Jesús que de mal procede, o sea, viene del maligno. Y hay muchas personas que hacen esto. Se piden dinero prestado para no querer pagar. Piden: dame tanto, yo te devuelvo. Sí, te prometo que te devuelvo. Después se están escondiendo para que no les pague. No, ya estoy juntando la junta, ya me sale, el siguiente número es mío, ahí te lo doy todo. Y no hay cuándo, han pasado ya 15 años y sigues jugando la junta. Si tú eres de las personas que tienes deuda porque has prometido algo, paga tu deuda. No esperes a que el juicio se levante sobre ti. Paga tu deuda. Es buena. Aún incluso hay otros que tienen deudas, pero no de dinero, tienen otro tipo de deudas. Págalas, porque has prometido algo y no lo has cumplido. No, si yo voy a estar contigo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Llegó el día y nunca lo ayudó. Prometió algo y no lo cumplió. Sí, mira. Y juran por su madrecita, por Dios, por no sé quién, por el abuelo del abuelo, no sé qué más. Y realmente no lo han cumplido. Entonces se levanta el juicio. Por eso Jesús dice: de mal procede aquel que hace un juramento con la intención de no cumplirlo. Porque esa motivación no es correcta, ya viene del maligno. O sea, ha sido influenciado para tomar una decisión así. Y engañar, porque eso se llama engañar a la persona. Prometer algo y no cumplirlo. Entonces Jesús está llamando la atención aquí a no hacerlo. O sea, en otras: no jurarás, no perjurarás, ¿no? Y le damos otro pasaje, Mateo 23, que Jesús también habla acerca de ello. Dice Mateo 23, versículo 16: ay de vosotros ciegos, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si ahora jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está en él, y el que jura por el templo juró por él y por todo lo que habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Amados hermanos, el jurar es algo muy serio, no es simplemente yo juro y punto. Y hay que tener cuidado con ello. Por eso tu palabra debe ser sí o debe ser un no. No ofrezcas algo que luego no lo vas a cumplir. Y todavía dicen: sí, yo te prometo. Y además dicen: no, yo no juré. ¿No? ¿Has escuchado esa? La gente dice: sí, yo te prometo. Y luego dicen: no, pero yo no he jurado, por si acaso. Entonces se lo lleva el viento, dice, ¿no? ¿Han escuchado a esas personas así? Has hecho una promesa y has prometido, has ratificado tu promesa. O sea, no has usado la palabra sí, te juro que lo voy a hacer, pero sí has dicho te prometo que lo voy a hacer, que es lo mismo. Has legalizado, has confirmado, has validado lo que estás prometiendo. Porque otros dicen: no, yo me libré, yo no usé la palabra jurar, dicen, ¿no? Pero no es así. El prometer y el decir sí te lo prometo significa lo mismo. Estás, en otras palabras, confirmando, porque vamos a leerles el concepto que dijimos que es lo que significa la palabra juramento, ¿no? Es certificar, es acreditar, es afirmar, revalidar un pacto o un acuerdo, ¿no? Y en el matrimonio, ¿qué hacemos, no? En las buenas y en las malas, siempre voy a estar contigo, mi amor.
hasta que la muerte nos separe, ¿no? Aún no llega la muerte, ¿y qué estamos haciendo? ¿Buscando otro o buscando otra? Y estamos a punto de romper el pacto muchos, o muchos lo han hecho. Y muchas cosas malas llegan. Y luego dicen, Diosito me está castigando. No, hemos vuelto a mencionar, no es que Dios te castigue, te sales de la protección. Porque el pacto tiene una protección. Y al salirte, todo lo malo te va a llegar. Entonces no pensemos de que es Dios quien nos está castigando, sino simplemente es por causa de haber dado tú tu palabra. Quiero llevarte, por favor, a otro pasaje, a Ezequiel. Capítulo 16, versículo 59 del libro de Ezequiel. Dice así la Escritura, el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 59. Dice, pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar tu pacto. No es aquellas personas que dicen, no, yo no he jurado, dice, no. Yo solamente le dije que le iba a prometer, pero y esto es, ¿no? Y con esa intención de invalidar el pacto que se está estableciendo. Ahí mismo en Ezequiel, capítulo 17, vamos al versículo 13, por favor. Dice así, tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él, y le hizo prestar juramento, encontramos la palabra shua, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado, escapará el que estas cosas hizo? O sea, el que rompe su pacto. El que rompió el pacto, Berit, ¿podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento, Shuab, menospreció y cuyo pacto, Berit, hecho, Carat, con él rompió. Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, como he aquí que había dado su mano y ha hecho estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento, Shuab, mío, que menospreció, y mi pacto, Berit, que ha quebrantado, lo traerá sobre su propia cabeza. Nuevamente, aquí como que Dios lo trae sobre la cabeza de la persona. Ya hemos dicho nuevamente que hay que entender bien esta expresión. No es que Dios te lo trae, sino simplemente tú, al salirte del pacto, todas estas cosas malas te van a acontecer. Y por eso que la persona sufre cosas, accidentes, le botan del trabajo, le va mal el negocio, sale fracasando en algo y muchas cosas. Y dice, mi mujer me maldijo, la ex me maldijo, qué sé yo, y se inventan cada cosa, cada excusa, pero es por causa de romper tu palabra, de romper el pacto que tú has hablado. Por eso dice, la misma Biblia dice, en el mismo Mateo dice, que de mal procede, ¿no? Porque es una influencia del maligno. Luego también dice, en Santiago capítulo 5, versículo 12, por favor, Santiago 5, 12. Pero sobre todo, hermanos míos, Santiago 5:12, ahora ya no es Pablo, no es Jesús, ahora es Santiago, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento,
sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona le es infiel a su pareja? Empieza a ocurrir las cosas negativas y luego dice, es por mi culpa. O sea, reconoce de que él es el culpable de todas las cosas negativas que están ocurriendo y se siente culpable. Viene la condenación sobre su vida. Y por eso Santiago dice, no juréis para que no te sientas condenado. No solamente proviene del mal, sino que aquella persona que rompe su pacto es condenado. Entonces, es importante, mis amados hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, aprendamos a conocer estas verdades y aprender a decir sí a algo y a decir no si no puedes. Porque hay muchos que dicen sí, a todos le dicen sí, a la hora nunca están. Prometen algo y no lo cumplen. Y hay muchas personas que sufren consecuencias por ella. Entonces, aquí quiero terminar con esto del juramento, para continuar con nuestro tema. Lo que quiero compartir con ustedes es que realmente seas una persona de carácter, de pacto. Que tu palabra sea tu palabra. Y que no digas algo y luego no lo cumplas. Hay muchos, incluso que conversaba con alguien y dice, yo no soy casado, ¿para qué me voy a casar? Ya tengo 30 años viviendo con mi mujer y ya, ¿para qué? Me dice, ¿no? Digo, pero no te das cuenta que aunque no hiciste tu pacto delante de Dios, ya hiciste tu pacto delante de un hombre. Porque la Biblia habla de pacto de hombres. Tú prometiste algo con tu pareja y la prometiste cuidar, respetar, la sacaste de su casa, te la llevaste de su casa y prometiste que le ibas a cuidar. Tú hiciste un pacto, quieras o no quieras. Solo que cuando uno llega al matrimonio, lo hace legal ante Dios. Cuando uno va al matrimonio y se casa legalmente firmando papeles, está formalizando su vida ante Dios. Porque hay muchos que dicen, no, estamos juntaditos, ya pues si nos va mal, ya pues calabaza con su casa. Y lo hacen y dicen, no, pues ya me fue mal. Y sufren consecuencias por causa de romper su pacto. Si la tomaste, entonces debes de pensar bien. Escúchame, debes de pensar bien acerca de las consecuencias. Ahora, muchos van a decir, ay, pastor, yo ya metí la pata, pero es que, bueno, yo no quiero que me vaya mal, entonces me voy a casar con la persona. Si tú no la amas, no te cases con la persona que no amas. Porque vas a hacerle la vida imposible a esa persona. Debes reconocer que te aprovechaste de él o de ella y que fue una mala acción tuya, la cual llevarás marcado por siempre. Porque es lo que ocurre, uno lleva marcado esa vida. Haber destruido una vida, haber destruido a una persona. A veces pensamos, bueno, ya uno se olvida, el pasado ya quedó atrás. Cargamos la marca de aquello, inconscientemente. Por eso es importante que nosotros mantengamos firmes en tomar nuestras decisiones y hacer bien las cosas. Amén. Y la persona que está a tu lado, dile, te están hablando. Quiero terminar con esta historia acerca de lo que es el juramento. Y quiero que vayamos a Mateo 14, pues el último pasaje que tengo para compartirles sobre esto del juramento. Y podamos entender lo que realmente significa el juramento. 14, versículo 1 del libro de Mateo. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado, y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes,
Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento, él sabía que si no cumplía lo que había prometido, cosas negativas o el juicio se levantaría en contra de él. Y dice: y por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese. En otras palabras, mandó decapitar a Juan el Bautista y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. Aquí encontramos otra historia en cuanto a lo que es el carácter del pacto, el carácter del juramento, de prometer y saber las consecuencias que hay por prometer y no cumplir. Y este hombre tuvo que cumplir su juramento que hizo, su promesa que hizo, porque sabía, porque como dije antes, o dije en las lecciones anteriores, nuestra cultura no tiene todavía, o ha perdido, perdón, esa esencia de lo que es el pacto. Y no tienen el carácter de lo que es un pacto. Cuando dos personas entran a un pacto y una de ellas entra conociendo lo que es el pacto y el otro sin conocimiento del pacto, entonces sí o sí esta persona que no tuvo conocimiento del pacto lo va a romper. Definitivamente que lo va a romper. Porque no sabe lo que es el pacto. Por eso les expliqué que las parejas que se van a casar les doy clases de matrimonio. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan lo que van a hacer. Porque no es por casar. Sino hay que prepararlos. Y han habido personas que me han dicho: pastor, esto no puedo seguir. No quiero más clases, vamos a pensarlo a ver si nos casamos o no. Entonces le digo: ok, cuando estén listos, vienen. Cuando estén listos a dar el paso, a entender lo que es el paso del matrimonio, seguimos con las clases. Mientras tanto, que queda en stand-by todo. Hay muchas personas que se han abierto, han roto su relación. Porque dicen: pero si es así, entonces yo ¿para qué me voy a casar? Yo no me quiero casar. Porque les da miedo. ¿Y saben quién toma realmente ese tipo de decisiones? El hombre, no la mujer. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama cobardía. Es un hombre sin palabras. Lamentablemente, esos son los términos que puedo ponerlo. Pero un hombre con palabras es aquel que promete y cumple su palabra hasta el final. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: te están hablando. Bien. Vamos a sacar el cassette acerca del juramento. Ya no más les voy a hablar acerca de lo que es el juramento, ¿no? Algunos dicen: pastor, gracias a Dios, ¿no? Y vamos a continuar con nuestro tercer pacto, el pacto noénico. Hemos estado hablando acerca de las clases de pacto. Hemos hablado del pacto de Edén, ¿no? Edénico. Hemos hablado del pacto adámico. Hoy hemos terminado el pacto adámico porque he tenido que hablar muchos términos para que ustedes puedan entender. Y hoy vamos a entrar acerca de lo que es el pacto noémico. Y todos sabemos que el pacto noémico tiene que ver con Noé y después del diluvio. Antes del diluvio no estaba el pacto noémico, sino fue después. Y Dios, en el tercer pacto, el noémico, Él establece nuevamente el propósito, ¿no?, de Dios, ¿no?, acerca del hombre en la tierra. Así que vamos por favor a Génesis, capítulo 8. Y vamos al versículo 20. Dice, vamos a leer primero esta parte, luego vamos a leer el que sigue, el capítulo 9, versículo 1. Dice: y edificó Noé un altar a Jehová después de que Noé hubo el diluvio, después que el arca tuvo lugar de pisar tierra y el agua ya había bajado. Entonces dice, Noé bajó con todos los animales anteriormente, los versículos anteriores, y el versículo 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato
Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Ahora, esas palabras últimas que hemos leído en el versículo 1, ¿les parece familiar a otro pacto establecido? ¿Sí? ¿Verdad que sí, verdad? ¿Dónde encontramos esas mismas palabras? En el pacto edénico, en el Edén. Cuando le dijo a Adán y Eva: multiplícate, le dice fructifica la tierra, y le dijo llena la tierra, pero ahí Dios le dijo algo más a Adán y a Eva, pero no se lo dijo a Noé. ¿Cuál es esa palabra que falta? Le dice: enseñorea o sojuzga la tierra. Ya no le dice a Noé. El primer pacto con el tercer pacto tienen una gran similitud. Son idénticos. Porque en el primer pacto Dios le revela a Adán y a Eva su propósito por la cual le están poniendo en el huerto de ella y en la tierra. Pero con Noé, recuerden que toda la civilización murió y solo se salvaron 8 personas, más una pareja de animales impuros y 7 parejas de animales puros. Aquel que quiere analizar eso puede ir a Génesis y encontrar esas características. Entonces, fueron ellos nada más los que se salvaron después del gran diluvio. Entonces, no había nada, todo era agua, el agua ya estaba bajando, y Dios establece su pacto con Noé y le dice: nunca más voy a hacer esto. Y le dice a la vez: fructifica la tierra. ¿Por qué tiene que fructificarla? Porque estaba en nada otra vez la tierra. Y luego le dice: multiplícate, y le dice: llena la tierra. Pero no le dice sojúzgala o no le dice enseñorea la tierra. ¿Y saben por qué no le dice eso? Porque la autoridad a quien le entregó primero a Adán, ahora ¿sobre quién estaba? Sobre el diablo. Y Dios no le podía decir eso a Noé: sojuzga la tierra, porque la autoridad de la tierra ya no la tenía el hombre, la tenía este individuo, Lucero, el diablo. Por eso no le dice eso a Adán, a Noé, perdón. Solo le dice las demás palabras en cuanto a lo que es el pacto. Por eso el primer pacto con el tercer pacto son similares, idénticos. La diferencia es que a Adán se le dice sojuzga, pero a Noé no se le dice eso. Ahora, hay 7 animales o 7 parejas, de animales limpios que la Biblia establece y conoce, pero aquí quiero que ustedes entiendan de que quien estableció qué animal es limpio y qué animal no es limpio, no lo hizo el hombre, lo hizo Dios. Dígale a la persona que está a tu lado: lo hizo Dios, digan. Porque muchos dicen: no, es que esa es la ley. Esto no es la ley, esto es antes de la ley. Y antes de la ley, Dios ya había establecido qué animales eran puros y qué animales no eran puros. ¿Qué animales, estaban con una naturaleza que no es digna? Porque por eso la Biblia llama animales impuros, que no son ni siquiera para ofrecerle a Dios. Son animales que no se le puede ofrecer a Dios porque son animales impuros, pero a la vez también Dios estableció animales puros que sí podían ser usados para ofrecerle un sacrificio a Dios. Entonces, Dios fue el que estableció esta división en los animales, y no es que esto recién ocurre en la época de Moisés o en la ley, sino antes de la ley. Entonces, antes de la ley, Dios ya había establecido acerca de los animales. La pregunta es: ¿qué animal estás comiendo? ¿Un animal puro o un animal impuro? Bueno, pastor, solo sé que es un animal, es un animal. Carne, dice, ¿no? Pero ten cuidado, porque puede ser que estés comiéndote un animal impuro y que esté en la lista de los animales impuros. Y puede ser que tengas muchas consecuencias, sobre tu salud. Porque muchas enfermedades vienen por causa de ello.
Muchos dicen, no, no es nada. Oras y ya se acabó. Así que te crees espiritual. Que oras y ya, pues entonces agárrate una carne de gallinazo y cómetela, pues ora y cómetela, a ver si va a ser nutritiva, como dicen algunos. Imposible. La oración no es mágica. Amén. La oración no purifica el alimento. ¿Quién dice eso? Por eso Dios estableció qué animal es impuro. Y así tú le ores sobre ese animal impuro. Para Dios es impuro y no es saludable. Tú no puedes cambiar la naturaleza que Dios ya ha establecido sobre el animal. No, yo le oro nada más. La oración no tiene varita mágica. La oración es solo conversar con Dios. La oración no es purificadora. No purifica las bacterias, los microbios de ese animal, de esa carne. No seamos místicos, religiosos. Porque solo un místico religioso cree esas barbaridades antibíblicas. Que con la oración ya se purificó la carne. Yo ya he dado un curso de santificación sobre eso, he hablado sobre cómo cuidar el templo de Dios, nuestro cuerpo. Hemos hablado sobre esas cosas tiempo atrás, solo que no las menciono así nomás. Y hoy, ya que estamos en el pacto de Noé, lo estoy mencionando. Y ustedes saben que yo así nomás no hablo un tema, a menos que esté dentro de mi patrón que estoy guiado para poder enseñar en mis temas que estoy trayéndolos a ustedes, porque me enfoco en mi tema. Amén. Entonces, en la Biblia encontramos que todo animal impuro lo estableció Dios y todo animal puro también lo estableció Dios, no el hombre. Y si Dios llamó impuro a cierta línea de animales, entonces no le cambies la naturaleza ni con tu oración y aún así ayunes, no funciona. Amén. Por eso es importante que nosotros entendamos realmente este tipo de pacto, el pacto de Noé, porque ahí se estableció la clase de los animales. ¿Y qué es lo que Dios le fue ofrendado? Leamos el versículo 20, por favor, nuevamente. Y edificó Noé, Génesis capítulo 8, versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, ¿y qué dice? Y tomó de todo, ¿qué? Animal limpio. Dígale a la persona que está a su lado, hay un animal limpio y hay un animal sucio. Dígale. ¿Qué animal estás comiendo? Porque Dios ya estableció qué animal es bueno y qué no. Y de toda ave limpia. ¿Qué también, pastor, hay aves limpias? Sí, también hay aves limpias. Y así como hay aves limpias, también hay aves impuras, sucias, de naturaleza impura. Por eso les mencioné de antes. A ver, entonces mátate un gallinazo y cómetelo. Nadie lo va a hacer. Porque es impuro. El gallinazo solo come muertos. Y así le ores, esa carne es inmunda, impura. Te contaminas tu cuerpo por comer carne que no está permitido que comas. Y de la misma manera hay otros animales. Pero es tan rico, pastor. Bueno, nadie te ha dicho que hoy disfrutas y mañana pagas las consecuencias con alguna enfermedad por causa de ello. Y lo dicen, Dios me está probando. Ay, Dios mío. Falta de conocimiento, la Biblia dice que trae consecuencias negativas, ¿no? La falta de conocimiento destruye la vida de una persona, destruye el templo de una persona. La falta de conocimiento destruye tu salud incluso. Es por causa de cierta alimentación que has tenido. Ninguna enfermedad viene por causa así nomás. Toda enfermedad tiene una razón de su existencia. Digamos que está a tu lado, te están hablando. Ahora, hemos visto este tercer pacto, no hay mucho que hablar en este tercer pacto realmente. ¿Por qué? Porque no tiene mucha relevancia, porque ahí no vemos nada en la cual podamos traer más a explicación. Pero sí voy a entrar a un cuarto pacto que lo vamos a ver ya la próxima semana, que es al pacto abrahámico. Y en el pacto abrahámico sí se revela algo muy interesante. Porque el pacto abrahámico, que es el cuarto pacto, tiene una gran similitud con el pacto adámico.
tienen una gran similitud. Y la gran similitud de ellas es que en ambos pactos se habla sobre la salvación de la humanidad. Así que vamos a quedarnos aquí. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios.